Los líderes del gobierno revolucionario de Haití decidieron seguir el consejo del maestro. No veían otra opción. Haití contactó con el Imperio Mexicano, que había conquistado la República Dominicana, y la respuesta de México fue sorprendentemente amistosa. Fue una revolución, han logrado algo realmente impresionante. Aunque fueran palabras diplomáticas, al menos significaba que no los veían como enemigos. El inicio no parecía ser malo. Maestro, ¿podría traducir para mí? Por supuesto. Martín, el presidente interino del gobierno revolucionario de Haití, explicó cautelosamente las razones de su acercamiento. El gobierno revolucionario de Haití no tiene la intención de negar la deuda que México adquirió de Francia. Sin embargo, es imposible pagar una suma tan grande, por lo que nos gustaría negociar. Me alegra ver que esta conversación se dirige en una dirección productiva. ¿Podrían explicarme los términos de esa negociación? El diplomático mexicano había pensado que tal vez estos revolucionarios radicales intentarían simplemente negar la deuda. Sin embargo, la propuesta resultó ser sorprendentemente moderada, lo que lo llevó a escuchar más detalles. Nos gustaría ceder ciertos derechos, como los de explotación minera y monopolios comerciales en Haití, a cambio de la condonación de la deuda. Además, proponemos que si Haití logra pagar la deuda, podamos recuperar esos derechos en el futuro. El maestro, quien estaba traduciendo, añadió: Para México también sería beneficioso que Haití se desarrollara lo suficiente para poder pagar la deuda principal, en lugar de mantenerse tan pobre que ni siquiera pueda cubrir los intereses. Es una propuesta interesante, pero los derechos mineros y comerciales que mencionan son insuficientes. Como saben, el total de la deuda es de 250 millones de pesos. El lado haitiano siguió enumerando los derechos que estaban dispuestos a ceder, pero la respuesta del diplomático mexicano fue fría. ¿Cuánto creen que pueden reducir la deuda con esos derechos? Si quieren una reducción significativa, tendrán que ceder algo tan importante como los derechos diplomáticos. Cuando el maestro tradujo esto, el ambiente en la sala se volvió tenso. Martín se enfureció por un momento, pero se contuvo y respondió: Los derechos diplomáticos son parte de nuestra soberanía. No podemos ceder eso bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera podían mostrar enojo. Después de todo, habían sido ellos quienes primero propusieron ceder derechos a cambio de la condonación de la deuda. De acuerdo. Entonces, ¿qué les parece esto? Proponemos que nos concedan los derechos para construir ferrocarriles. Saben lo que es un ferrocarril, ¿verdad? Así continuó el humillante proceso de negociación. Está bien. ¿Qué valor nos ofrecerán por eso? Aunque era humillante, debían vender todo lo posible para poder pagar tanto los intereses como el principal de la deuda, y al mismo tiempo permitir al gobierno implementar al menos políticas mínimas de desarrollo. Martín sintió la tentación de abandonar la sala de negociación decenas de veces, pero al mirar a sus compañeros, que también aguantaban en silencio, se contuvo. O si esta negociación fracasa, el futuro de Haití está perdido. Pensaba. Se imaginó al pueblo haitiano, que seguía celebrando con euforia mientras él soportaba ese calvario. Finalmente, tras una semana de tensas negociaciones, llegaron a un acuerdo. Incluso en el momento de firmar, Martín no podía dejar de preguntarse si estaba haciendo lo correcto. Pero, al final, con manos temblorosas, escribió su nombre en el documento. Tratado de Puerto Príncipe Preámbulo. Este tratado es celebrado entre el Imperio Mexicano, en adelante México, y la República de Haití, en adelante Haití. Con el fin de apoyar la autosuficiencia y el desarrollo económico de Haití, México acuerda condonar parte de la deuda de Haití. A cambio, Haití se compromete a cumplir las siguientes condiciones y a otorgar ciertos derechos a México. Artículo 1. Todos los derechos de explotación y operación de las minas en relación a Haití serán transferidos a México. El gobierno haitiano proporcionará todo el apoyo administrativo y legal necesario para las actividades de desarrollo minero de México. Artículo 2. Derecho exclusivo de diseño. Construcción y operación ferroviaria. México tendrá los derechos exclusivos sobre el diseño, la construcción y la operación de la red ferroviaria dentro de Haití. El gobierno de Haití se compromete a proporcionar todo el apoyo necesario para llevar a cabo estas actividades. Artículo 3. Monopolio comercial y apertura de puertos. México tendrá derechos exclusivos en el comercio con Haití, y los principales puertos de Haití estarán abiertos para la importación libre de aranceles de productos mexicanos. El gobierno haitiano se compromete a cumplir con esta disposición. Artículo 4. Extraterritorialidad. Los ciudadanos y las empresas mexicanas no estarán sujetas a las leyes haitianas en el desarrollo de sus actividades en Haití. En su lugar, serán juzgados de acuerdo con las leyes mexicanas. El gobierno de Haití garantiza esta condición. Artículo 5. Exención de impuestos y aranceles. Las empresas y ciudadanos mexicanos estarán exentos de pagar impuestos y aranceles sobre las actividades económicas que realicen en Haití. El gobierno haitiano garantiza esta exención.
Artículo 6. Derecho exclusivo para el establecimiento de bancos. México tendrá el derecho exclusivo de establecer y operar bancos en Haití. El gobierno haitiano proporcionará todas las licencias y el apoyo necesario para estas actividades. Artículo 7. Derecho de establecimiento de instituciones educativas. México tendrá el derecho de establecer y operar instituciones educativas en Haití. El gobierno haitiano proporcionará todo el apoyo necesario para el establecimiento y operación de los programas educativos. Artículo 8. Condiciones para la reducción de la deuda en virtud de este tratado. México se compromete a perdonar 100 millones de pesos de la deuda total de 250 millones de pesos que Haití tiene pendiente. Esta reducción se otorga a cambio de los derechos que se le conceden a México en este tratado. Artículo 9. Condiciones para la liquidación de la deuda y terminación del tratado. Si Haití liquida por completo su deuda con México, podrá recuperar los derechos cedidos en este tratado. El precio para recuperar cada uno de los derechos se ha establecido en 15 millones de pesos. Se ha concretado el trato del siglo. El tratado parecía severo, pero en realidad México había hecho una gran concesión. Cada cláusula tenía un valor equivalente a 14.3 millones de pesos, y Martín, el líder revolucionario haitiano, sabía que México no obtendría beneficios tan grandes como para justificar ese costo. La realidad era que México también había comprendido que no había forma de cobrar los 250 millones de pesos que Haití debía, lo que hizo posible un acuerdo tan inverosímil. Según el diplomático mexicano, había sido una oferta de siglo para Haití. Gracias, muchísimas gracias. Dijo Martín con gratitud al diplomático mexicano, quien había sido de gran ayuda. Espero lo mejor para el futuro de Haití. Respondió el diplomático antes de dejar el Palacio Nacional. James Polk no era un hombre que gritara guerra sin pensar primero. ¿Qué te parece, amigo? Me parece increíble. Creo que a los estadounidenses les encantará. Polk había decidido probar la reacción de sus seguidores primero. Y la respuesta fue abrumadoramente positiva, lo que le dio la confianza necesaria. En las calles, Polk proclamó con seguridad: Oregón es nuestro. ¿Pro 5440 o guerra? Ese eslogan resonó profundamente en los corazones de los estadounidenses y de repente, Polk se encontraba compitiendo codo a codo con su principal rival, Martin Van Buren. Dado que Van Buren había sido presidente, esto era todo un logro. Pero su experiencia como expresidente también lo hacía vulnerable. Si el cobarde Van Buren se postula a la presidencia, los demócratas perderán. No hizo nada mientras México devoraba el Caribe. En cambio, el partido Whig dejó claro que no tolerará más la expansión mexicana al firmar una alianza militar con Colombia. Aunque parecía estar elogiando al partido Whig, su objetivo real no era su rival republicano, sino Van Buren, el principal candidato del Partido Demócrata. La historia de Estados Unidos es una historia de crecimiento. Desde que logramos nuestra independencia, nuestra nación no ha dejado de expandirse, y ese es nuestro orgullo. Aquellos que impidan el crecimiento de Estados Unidos no pueden ser presidentes. ¿Puede realmente el cobarde Van Buren hacer que Estados Unidos crezca? Ahora que Estados Unidos deseaba expandir su territorio, solo quedaban dos opciones: al norte, las tierras de Gran Bretaña, y al sur, las de México. Ninguno de los dos sería fácil de derrotar, pero si había que elegir, México parecía un objetivo más accesible que Gran Bretaña. Pero no tenemos una justificación clara para enfrentarnos a México, pensó Polk. La frontera entre México y Estados Unidos se había fijado en el Tratado Adams-Onís de 1819 entre España y Estados Unidos, y tras la independencia de México, se había respetado. Desde la independencia, ambos países no habían violado la frontera del otro y ejercían un control firme sobre sus territorios respectivos, por lo que iniciar una disputa fronteriza no sería más que una maniobra sin sentido. Por otro lado, la situación en Oregón, en la frontera con Gran Bretaña, era diferente. Ambos países habían acordado una administración conjunta, pero no se había definido una frontera clara. En Oregón viven muchos estadounidenses, a diferencia de los británicos, que apenas tienen unos pocos miles de colonos en esa vasta región. Decenas de miles de estadounidenses ya se han asentado y han echado raíces en Oregón. ¿Cómo puede ser razonable que los británicos reclamen esta tierra? Oregón ya es nuestro, de los estadounidenses, y debemos defenderlo a toda costa. No era mentira. Tras la abolición de la esclavitud en México, la inmigración hacia Texas había perdido popularidad entre los estadounidenses. En lugar de eso, muchos comenzaron a moverse hacia el oeste, y Oregón se convirtió en un destino atractivo para los colonos. Estados Unidos comenzó a ejercer un control efectivo sobre Oregón, mientras que la influencia británica era mínima. De hecho, los nativos americanos representaban una amenaza mayor que los británicos. Oregón es de Estados Unidos, por 5440 o guerra. Al finalizar su discurso, James Polk gritó este lema, y sus seguidores empezaron a corear con entusiasmo: O 5440 o guerra. Por 5440 o guerra.
Enero de 1844. Malditos locos. Cuando alguien sugirió por primera vez que Gran Bretaña debía ceder todo Oregón, el gobierno británico lo desestimó como la ocurrencia de un lunático, algo que siempre sucede. Y ahora resulta que ese loco será el principal candidato del Partido Demócrata. Sí, aunque la convención del partido es en mayo, parece que la balanza se ha inclinado completamente a favor de James Polk. De hecho, parece que ya ha transformado su campaña de las primarias en una campaña presidencial. La insolencia de esos yanquis ha llegado demasiado lejos. El primer ministro del Imperio Británico, Robert Peel, se sintió indignado, pero era un asunto complicado de resolver de inmediato. Polk aún no era presidente, solo era candidato, y ni siquiera había presentado una demanda formal. Lo más importante, aunque hería el orgullo de Gran Bretaña, era que una guerra real con Estados Unidos también representaría un enorme desafío para los británicos. Como ya se había demostrado en la guerra de 1812, Estados Unidos no era rival para Gran Bretaña. Todos sus principales puertos fueron bloqueados y la capital, Washington, fue incendiada. Pero, ¿era Estados Unidos un enemigo que se pudiera aplastar fácilmente en cualquier momento? No. La guerra terminó en un empate sin un claro vencedor. ¿Cuánto crees que costaría para Gran Bretaña una guerra con Estados Unidos? La victoria era segura, por supuesto. La única razón por la que la guerra anterior había terminado en empate fue porque las guerras napoleónicas en Europa desviaron la atención de Gran Bretaña. En una confrontación directa, la posibilidad de que Gran Bretaña perdiera era inferior al 1%. Las pérdidas de la Marina serían significativas, pero el problema mayor es... El ministro de la Armada tosió disimuladamente y miró al ministro de Guerra, sentado a su lado. Al ser asuntos gestionados por ministerios separados, no podía hablar abiertamente, así que dejó la cuestión en el aire. Sin una movilización masiva de tropas, no puedo garantizar que podamos superar a Estados Unidos. Aunque todos los puertos estadounidenses fueron bloqueados y su capital fue incendiada, los estadounidenses no se rindieron, sino que mostraron una resistencia cada vez mayor. No sería posible ganar fácilmente la guerra solo con la Marina, sin derramar la sangre del ejército. El primer ministro ya lo sospechaba, pero ahora lo confirmaba. Para asegurar una victoria completa, incluso para Gran Bretaña, sería necesario asumir un alto costo. Si solo bloqueamos sus puertos con la Marina y prolongamos la guerra durante años, ¿qué ocurre? Pensó Peel. Aunque Gran Bretaña era lo suficientemente poderosa para resistir, tarde o temprano llegaría al límite. Pero el primer ministro desechó rápidamente esa idea. El Imperio Británico gobernaba el mundo, y había muchos lugares que necesitaban su flota. Desperdiciar una gran cantidad de barcos en una guerra prolongada contra Estados Unidos durante años, solo eso ya representaba una pérdida significativa. Sería mejor emplear esa flota en otro país más fácil de dominar. El tipo ni siquiera ha sido elegido presidente aún, así que podemos tomarnos el tiempo para pensar en una solución gradual. Señor, el resultado de las elecciones en Estados Unidos no se conocería hasta diciembre. Tenían casi un año para resolverlo, así que no había necesidad de apresurarse. El primer ministro, que acababa de despedir a los funcionarios que había convocado para la reunión y se disponía a tomarse un breve descanso, escuchó una llamada a la puerta. Aunque molesto, suspiró y permitió la entrada. Ha llegado una carta del embajador en México. Solicita que considere una propuesta de los mexicanos. Una propuesta. El primer ministro Robert Peel abrió la carta. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.